Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Julia más Unix más USB, de nuevo con Pablo Barrera, Mario Nolasco e Iván Méndez. Entonces, los dejo con ellos. Muchas gracias, doctor. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por haber venido a este segundo día. El día de hoy voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada y luego vamos a pasar con Iván, que nos va a mostrar la parte de álgebra lineal. Entonces, les voy a mostrar un poquito de el blog. Ese es el blog del curso. En este blog, el día de ayer, presentamos la instalación, justamente la creación de esta USB que tiene nuestro sistema MX Linux y la instalación desde Windows. Tiene tres partes. La primera parte fue hacer una instalación del sistema, del programa VirtualBox en Windows. Esto para montar una máquina virtual y desde ahí ejecutar MX Linux en esa máquina virtual y crear la USB. El día de hoy apareció un cuarto video que se llama arrancar arranque desde la USB Live. Y una vez que crearon exitosamente esta USB con estos tres pasos que mostramos ayer, te muestro otras tres formas de arrancar. Mejor dicho, te muestro tres formas de arrancar esta USB desde Windows. ¿Ok? A las personas que estén familiarizadas un poco con los arranques de diferentes sistemas a través del BIOS, sería algo sencillo, pero pues a los que no, trato de ponerles aquí tres formas. Si tienes dudas, si no te salió la USB, si la instalación se te complicó un poco, puedes mandarnos, o incluso hasta el arranque, un mensaje y nosotros te podemos asesorar. Te dimos el día de ayer, acá en la parte de inicio, aparecen nuestros contactos. Estos son nuestros correos electrónicos y también aquí a través de este link nos puedes mandar un mensaje por Telegram. ¿Ok? Entonces esto fue la parte de ayer. En la parte de hoy vamos a presentar, les traemos aquí las libretas. Tenemos aquí un compendio de libretas. En esta parte está el curso, justamente el pequeño curso que estamos presentándoles a ustedes de álgebra, de álgebra lineal de Julia. Y el día de mañana el día de hoy, más tardecito, va a presentarse Iván con esta parte de álgebra lineal y el día de mañana me toca a mí con ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí, antes de continuar y de comenzar a ver las libretas, quisiera saber si aquí en el chat de las personas que están en el curso, alguien logró hacer la USB con las instrucciones que les dimos. O si tuvieron algún problema, si nos pudieran comentar un poco en el chat para saber cuál fue su experiencia. Algunos de ustedes me escribieron, tenían problemas para la instalación de VirtualBox. Ahí hay un problema que estamos resolviendo todavía, pero no sé las demás personas. ¿Alguien tiene alguna duda con esta parte? Ok, parece que sí pudiste, pero al final lo resolviste, o sea, sí, Eduardo, sí lo lograste solucionar. Ok, excelente, bueno, qué bueno. Ahora, Eduardo, no sé si lograste poder arrancar desde tu USB. Aquí están los pasos en este video, entonces te invito a verlos para que logres arrancar
esa USB en tu computadora. Bueno, lo que tenemos aquí, lo que quiero ver el día de hoy son justamente estas libretas introductorias. Un poquito más tarde nos va a presentar Iván la primera de ellas. Yo voy a enfocar con estas. Vamos a ver si avanzamos un poquito hasta que Iván esté listo. Entonces le damos clic a la primera y lo que vamos a hacer es ponerle en descargar. Descargo y yo estoy desde un sistema Windows. Entonces lo que voy a hacer es, también tengo instalado el Jupyter. Entonces le doy clic aquí a Jupyter y me abre una ventana donde tengo donde tengo mis archivos, ¿no? Entonces yo me voy a descargas y justamente tengo este primer notebook que es el que voy a estar utilizando. Esta es la interfaz. Esta es la interfaz. Esto que está aquí es un notebook. Y pues, ¿qué es un notebook? O ¿qué es una libreta de Jupyter? Bueno, pues es una interfaz gráfica de una terminal interactiva, ¿ok? Entonces, estos archivos tienen extensión IPINB, que se ejecutan desde tu navegador web o incluso puede ser desde otras suites. Hay una muy interesante que se llama Interact. También hay otra que se llama Pluto, pero bueno, ya nos va a platicar Iván más tarde. En ella puedes poner texto, puedes ejecutar diferentes lenguajes de programación, puedes utilizar Python, Julia, R, MATLAB, C, etcétera. Tiene múltiples lenguajes, ¿ok? En este caso, vamos a ocupar Julia. También tenemos aquí las celdas. Estas libretas utilizan celdas. Existen principalmente dos tipos de celdas, las de tipo código y las de tipo Markdown. En las tipo código vamos a escribir el código del lenguaje de programación que estamos ocupando y en Markdown vamos a escribir solamente texto. Ok. Posteriormente acá tenemos un ejemplo de la celda tipo Markdown. En este caso no se ejecuta. Y de este lado tenemos una celda tipo código. Entonces podemos ejecutar una tecla con el botón de Run y ejecuta el código que esté aquí. El código que esté aquí esté escrito y posteriormente podemos guardar estos cambios. Se guardan automáticamente a veces, pero también los podemos guardar en este momento, ¿no? Acá hay algunas herramientas principales. Podemos movernos a través de las celdas. Podemos mover las celdas con estas flechas. Podemos agregar alguna otra celda con este símbolo de más. Podemos cortar alguna de estas con las tijeritas y podemos cambiar el tipo de las celdas con esta celda que está de este lado. ¿Ok? Entonces, les invitamos a ustedes, es parte de la tarea de ustedes, revisar estas libretas que están aquí. Son sencillas y todas están explicadas y en la parte final, al término de esta sesión, va a aparecer una que tiene ejercicios para que ustedes pues practiquen los conocimientos que obtengan a través de ellas. Pero bueno, chicos, me dio gusto estar con ustedes el día de hoy. Pasa Iván para platicarnos justamente de estas aplicaciones que se pueden hacer en álgebra lineal. Iván, adelante. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias por la introducción, Mario. Y ahora vamos a ver un poquito de empezar a usar Julia de manera interactiva con las libretas. Y vale la pena hacer aquí un repaso de lo que es Julia, por qué usarlo, por qué estamos usando aquí a Jupyter, estas libretas interactivas. Entonces, a continuación, les voy a compartir mi pantalla completa, el logo que tenemos aquí para el curso. Quisiera entonces entrar precisamente en la primera de las libretas que vamos a ver, en la carpeta intro que aparece en nuestro blog, y vamos a verla. Entonces, esta libreta interactiva, vamos a desplegarla como una presentación. ¿Cómo le hacemos para iniciar esto? Bueno, lo que hacemos es en el MX Linux, ponemos Jupyter y se abre el navegador web. Este navegador web, entonces, como tenemos, nos da un administrador de archivos. Podemos explorar nuestros archivos en ese administrador
Los archivos que nos interesan son el IPA-INV. En este caso, voy a abrir el intro IPA-INV. Y este archivo ya lo encuentran disponible y una vez abierto, se despliega de esta manera. Para aquellas personas en las que no estén usando el MX Linux y estén usando Windows u otro sistema operativo, la misma se puede abrir si ustedes inician en Julia, desde una terminal, le ponen using y Julia. Eso es para mandar a llamar a este paquete. Y van a poner el comando notebook, libreta en inglés. De esta manera, cuando ustedes abren estas libretas, le dan enter. Y lo que se va a desplegar es en la terminal, va a desplegar estos mensajes que indican que ya se está abriendo la libreta. Precisamente en esto les muestran también una dirección donde se encuentra su libreta y se despliega aquí. Perfecto. Entonces, de esta manera, aquellas personas que no tengan el MX Linux instalados pueden acceder a estas libretas. Muy bien, vamos a ver el contenido de estas. Estas libretas de Jupyter se les agregó una extensión. Le dan aquí en esta barrita. Para aquellas personas que estén usando el MX Linux van a tener esta extensión disponible. Para aquellos otros usuarios que estén usando el Julia desde otro sistema o Linux, Windows, Mac, más adelante se les pasará los paquetes necesarios para que puedan correr estas libretas. Veamos. Comencemos. Entonces, tenemos aquí la primera parte que vamos a introducir Julia con el álgebra lineal de imágenes. Vámonos entonces precisamente a la parte de ¿por qué usar Julia? Veamos. Julia, lo que trata es un lenguaje de programación y trata de hacer un balance entre aquellos lenguajes de programación que son fáciles de usar, muy cómodos para el usuario, pero que en la práctica son se encuentran cortos en recursos. Y entonces estos lenguajes de programación no son tan eficaces como lo son ya lenguajes más pesados como C y Fortran. Sin embargo, estos dos lenguajes son más difíciles de usar y no son para el usuario de que apenas empieza en programación, se le complica mucho e incluso la interfaz gráfica. ¿Y qué es lo que hace entonces aquí la gente? Bueno, lo que hacen en ocasiones es escriben su código de C, de Fortran, y luego lo tienen que visualizar en otro lenguaje de programación como MATLAB y Python para que así puedan ver sus corridas. En otros casos, lo que hacen las personas es tienen su código de Python o su código de MATLAB y luego necesitan volverlo más eficiente y que corra con problemas más sofisticados y entonces lo que tienen que hacer es convertir su código de Python o MATLAB a código de C y de Fortran. Entonces aquí este es el problema de los dos lenguajes porque tienes que pasar de un lenguaje que es sencillo, fácil de usar, pero no tan eficiente para problemas muy complicados, a usar otros lenguajes un poco más sofisticados que el usuario estándar le puede resultar que no sean tan sencillos de usar, como estos otros que son interactivos, fáciles de usar, esos otros son más rápidos y la implementación, muchos son de estos lenguajes de programación están basados sobre C precisamente. Y entonces Julia viene aquí como al rescate, al tratar de hacer el balance, tratar de ser fácil de usar como Python y MATLAB, y que corra sus programas con la misma rapidez que los corre Fortran y C. Y vaya, esto es por lo que estamos ahorita usando Julia. Entonces, quisiera ver ahora, precisamente, este ejemplito que tenemos acá, nos permite aquí visualizar de que hay de los problemas que sufren unos lenguajes, los problemas que sufren el otro,
y cómo los creadores de este lenguaje de programación trataron aquí de tratar de tener los dos de los mejores de ambos mundos, de los lenguajes sencillos, interactivos y aquellos de lenguajes de alta programación. Pues bueno, ¿por qué Julia es rápido? Veamos aquí algunos ejemplos. Un caso que se presentó apenas en el JuliaCon, celebrado apenas hace una semana, es, por ejemplo, el código de MATLAB que tenían con el que trabajaban para análisis de imágenes, corría en horas. Cuando adaptaron ese código de MATLAB a Julia, escrito ya una vez completamente ese código en Julia, tardó minutos en ejecutarse. Entonces aquí pasaron de horas a minutos. Entonces cuando le dan clic aquí a la liga, se abre aquí un nuevo video. Entonces este video aquí tiene como los enlaces y precisamente nos muestra cómo están usando aquí Julia para hacer precisamente esos cálculos que de verdad aceleraron 60 veces más rápido sus programas que tenían escritos en MATLAB. Otra manera, otro ejemplo es para evaluar aquí una media ponderada cuadrática. En este caso aquí se tiene una instancia de un código de C. Este ejemplo se corrió con varias corridas y el código en promedio tardaba estas 94 microsegundos. Cuando este código de C se adaptó hacia Julia, de esta manera, el código corrió 95 micros de segundos. La diferencia fue muy pequeña para este mismo código y esto es lo que le permite entonces a Julia ser entonces más rápido que MATLAB en este tipo de problemas e incluso tratar de alcanzar la velocidad de C. Aquí está la fuente de donde viene este código y las corridas que ellos hicieron precisamente en el JuliaCon. Ahí se les pasa la liga, está en nuestro blog para que vean los videos del JuliaCon. Entonces este es un ejemplo del por qué de cómo Julia es rápido, y el por qué es porque Julia compila su código para que haga un uso eficiente de CPU y de memoria RAM. Y para ello, pues, el compilador es LLVM, que habíamos visto ayer, y entonces esto le permite a Julia ser entonces tan rápido como C y más rápido incluso que MATLAB. Pues bueno, las interfaz gráficas que tenemos es precisamente la del proyecto Jupyter. Y ustedes, como se darán cuenta, cuando ustedes abren aquí una libreta, además de tener Julia, tienen instalado el Python 3, que viene en las USBs. Y entonces aquí también pueden correr su código también de Python. En un principio, Jupyter era como una terminal interactiva de Python, pero se expandió posteriormente y empezó a adquirir a más lenguajes de programación, en particular a Julia, que es el que nos interesa el día de hoy. Si le dan clic, pueden ir a la página del proyecto. Y pues bueno, en las libretas interactivas que nosotros les estamos mostrando, pueden ustedes insertar en modo Markdown aquí imágenes con la URL de esta manera sencilla, o bien escribir también sus fórmulas de látex, tal como si lo usara. Entonces, digamos, le cambio de RN a R3, se va actualizando. Quiero actualizar aquí otra imagen, también es posible. Y también, pues bueno, el código, como bien visto con Mario, entonces tienen el código no ejecutable, con esta sintaxis precisamente, ponen las 3 comillas de entrada y de salida, y el lenguaje de programación. Pues ahí pueden escribir ya sea de Python, C, el código que habíamos tenido acá, precisamente. Aquí tenemos el de Julia. Voy más arriba.
y acá el código de C. Entonces aquí aparecen 3 comillas y una C para que puedan escribir su código en el lenguaje de programación que deseen. Código no ejecutable. Si queremos nosotros ejecutar ese código, bueno, cambiamos la celda en modo code y para ello lo que hacemos es presionar Run en la barra de herramientas o un atajo rápido, que este es el que colocamos acá, el que he estado usando, esta celda. Pide que le cambies el valor al parámetro alfa, a este numerito que dicen, oye, ¿cómo pudiste, Julia soporta sus caracteres Unicode? Sí, ciertamente, lo que tienen que hacer es poner alfa al estilo látex y después van a presionar la tecla Tab. De esa manera ya tienen aquí ese carácter. Podemos cambiarle el valor para que vaya actualizando aquí el contenido. Ahora, bueno, me dirá qué pasa si no tienes ni Julia ni Jupyter instalado. Entonces, hay una alternativa para aquellos usuarios que tengan una muy buena conexión a Internet y su máquina tenga buena RAM. Pueden acceder al proyecto Jupyter. Vamos a abrirlo en otra sesión. Y pueden probar Jupyter con distintos lenguajes de programación. Python es el default. R, C++ y en nuestro caso, Julia. Y lo que les va a hacer es que este servicio llamado Binder les va a permitir crear una libreta interactiva que ustedes pueden acceder en la red sin instalar Julia ni Jupyter. Pero bueno, vean aquí, ya tenemos una libreta interactiva de Jupyter. Ejecuto el contenido de la primera celda para que vean que en efecto esto lo pueden hacer en línea. Pero a cambio, ahí viene el precio a pagar porque tienen aquí una cantidad de memoria límite a usar. En nuestro caso, en el curso, los paquetes que usamos, hemos visto que excede esa cantidad de memoria en un momento y pues bueno, es que se debe precisamente a que desde el servidor web que tiene Binder, tiene que descargar los paquetes. Y eso pues hace cara a la conexión y si se les cae la conexión, se viene de aquí el servicio para abajo y tienen que volver a iniciar su libreta. Entonces, esa es una alternativa para correr ejemplos que no requieran gráficos muy avanzados, sino algo muy sencillo y rudimentario. Bueno, vamos a cerrar aquí esta libreta. Vean que aquí me está consumiendo la RAM. Entonces, estas son unas alternativas para cómo trabajar aquí con Julia usando el proyecto Jupyter. Y bueno, lo que sigue a continuación, pues es, vamos a hacer manos a la obra con Julia y vamos precisamente a usarlo para hacer lo que, bueno, álgebra lineal e imágenes. Bueno, esto ha sido de momento como una pequeña introducción de por qué usar Julia, su importancia, de estas libretas interactivas. Y lo que viene a continuación, pues es usar Julia para algunas tareas sencillas de álgebra lineal y que cómo podemos motivar esto también usando imágenes. Vamos a ver lo siguiente contenido. Vamos primero a ver algunos paquetes. Cuando ustedes ejecutan su código de Julia, pues bueno, por lo regular tienen que mandar a importar ahí algún módulo, un paquete, para que pueda realizar diferentes tareas. Vamos a ver primero estos paquetes, algunas estructuras luego de datos muy útiles y algunas gráficas que se pueden hacer en Julia. Y posteriormente, ya una vez que tengamos ese background, vamos a ver precisamente las imágenes como arreglos matriciales y viceversa. Entonces, fíjense que aquí en este punto, pues, lo que viene siendo es cómo Julia se puede también usar para enseñar álgebra lineal y también el procesamiento de imágenes. Y bueno, en este punto, aquí lo que vamos a hacer es primero usar una biblioteca,
un módulo llamado Linear Algebra. Este módulo no necesitan instalar nada en Julia porque ya viene por defecto. El paquete Linear Algebra le permite entonces aquí realizar operaciones con matrices. Uno de ellas es calcular los valores propios de esta matriz de 2×2. Van a decir, uy, bueno, esta matriz es de 2×2, no me dice nada. Bueno, más adelante vamos a ver matrices de mayor tamaño. Pero esto nada más es para fines prácticos de qué puedes obtener precisamente con este paquete, Linear Algebra. Hay más operaciones que puedes realizar como factorización LU, factorización de Cholesky, determinantes, inversas de matrices cuadradas. De momento ahorita vamos a usar esta. Y lo interesante es que cuando combinamos un paquete con otros paquetes interesantes, como el LaTeX Stream, lo que hace es convierte y muestra cadenas de caracteres. Recordemos las cadenas. Esta es una cadena. Tiene los dos puntitos, las comillas. Y entonces, la idea es que dentro de esta cadena podamos escribir código al estilo LaTeX, de esta manera, y lo despliegue en la terminal. Entonces veamos que lo que estoy haciendo es, tengo aquí una cadena, le paso aquí el código de LaTeX, esto es como si hicieran LaTeX, aquí estoy usando dos backslash en vez de uno, y con esa instrucción también le estoy diciendo para que me reconozca el signo de peso como el de LaTeX. Además, le estoy pasando los valores que obtuve en la instrucción anterior, que son los valores propios, y me despliega esta ecuación. Entonces es muy útil de esta manera para poder desplegar así sus resultados en un cálculo de una manera elegante usando este LaTeX. Y bueno, la siguiente es que también podemos usarlo para combinarlo en las gráficas de alguna función. Entonces vamos a ver la siguiente línea. Vamos a graficar tus datos con el comando plot. Los paquetes que estamos usando en estas libretas ya vienen preinstalados en el MX Linux. Y las personas que no tengan de momento el MX Linux o estén usando una versión de Julia que apenas descargaron, tienen que instalarlos. Entonces, posteriormente les vamos a pasar ahí en el blog una instrucción para descargar todos estos paquetes que usamos de un sola comando y así ya poder usarlos posteriormente. Reiteramos el paquete plots que ya habíamos visto ayer desde la terminal. Nuevamente lo estamos usando acá para graficar esta cuadrática. Y ahora otro paquete interesante que vamos a usar también, que es el de imágenes. Vamos a manipular las imágenes con este paquete de images. Y lo que estamos haciendo aquí es precisamente construir un píxel de color. Y los colores están en una escala entre 0 y 1 en cada componente. Son 3 componentes. Una es la de rojo, una es la de azul y otra es la de verde. Entonces, si por ejemplo le cambiamos a la de rojo que sea 1 y las otras 0, es color rojo. Y lo que hicimos fue pasarle los valores que ya teníamos de acá, lambda, y los dividimos entre 10 para que quedaran entre 0 y 1. Entonces, este es como el uso básico de, más que nada, mostrarles qué es lo que puede hacer de manera muy sencilla cada paquete. Y la idea es que nosotros vamos a combinar estos paquetes para poder enseñarles aquí cosas interesantes de Julia en álgebra lineal y aplicaciones en imágenes. Finalmente, otro paquete interesante es para crear gráficas interactivas con deslizadores y botones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, nosotros hemos generado aquí un píxel
con el comando RGB del paquete images, image. Y entonces lo que vamos a continuación es, vamos a hacer variar cada una de las entradas, para que así podamos con deslizadores y botones cambiar el color del píxel. Perfecto. Entonces, por defecto lo que hacemos es crear una partición del intervalo 0,1 con la instrucción len range y creamos un ciclo para cada color. R para el color rojo, G para el color verde y B para el color azul. Entonces, lo que nos estamos haciendo es con este macro @manipulate del paquete interact, nos permite crear los deslizadores correspondientes que van a tomar valores en los números de la partición. Y de manera interactiva, vean cuando muevo este deslizador. Aquí, fíjense que de momento parpadeó esta y apareció un reloj de arena. Cuando moví, cambió el color del píxel correspondiente. Muevo ahora en el otro color, cambió la tonalidad. Muevo ahora en el color azul, el valor está cambiando. Entonces, vean cómo esto de manera interactiva les permite aquí entonces tener la combinación adecuada para pasarle el color correspondiente al píxel usando deslizadores. Cuando yo cambio acá, también se va cambiando el color. Entonces, esos son los paquetes que vamos nosotros a usar ahorita en estas libretas de álgebra lineal. Entonces, esta es una pequeña instrucción de lo que puede hacer cada paquete por su cuenta. Y ahora nos interesaría, pues bueno, usarlo con las estructuras de Julia y hacer para llegar a hacer procesamiento de imágenes. Para ello, vamos a examinar primero algunas estructuras de datos en Julia, las estructuras básicas, y aprender cómo son los objetos en Julia. Para ello, vamos a usar tuplas y ver los tipos de cada objeto que usa Julia. Una tupla que nosotros construimos se construye con los paréntesis que tienen acá y los objetos separados por comas. Nuevamente, aquí dicen cómo obtener el carácter para la letra griega tau. Backslash. Y la tecla tab. Ahora, esa tupla tiene objetos interesantes porque aquí representamos, tiene diferentes ceros, pero los ceros, uno que ven aquí al principio es entero, otro es el cero de flotantes, de aritmética flotantes, y otro es un arreglo. Y a continuación tienen el cero, que es una cadena. Y luego el cero asociado al píxel. Lo que vamos a hacer, vamos a desplegar esta información de la tupla, cada uno de sus elementos y su tipo. Para ello, vamos a usar dos comandos. El comando typeof para conocer el tipo de objeto que estamos manejando. Y el comando display para desplegar, ese objeto en pantalla. El ciclo, como al estilo MATLAB, al estilo Python, también se usan ciclos aquí, el for, de manera muy sencilla. Y fíjense que ahora aquí le puse tau de i. ¿Cómo obtengo este subíndice i? Entonces, nuevamente, el backslash, un guión bajo y la i. Y entonces, nuevamente presiono tab y obtengo este índice. Lo que me está diciendo que para cada elemento de la tupla vas a desplegar el elemento y vas a mostrar el tipo de elemento que es.
Claro, no había corrido tau. Y ahora vamos a correr esta celda. Entonces, vean lo que aparece. Me despliega el elemento, el objeto, el 0 entero, el 0 de flotantes. El arreglo me lo muestra y me dice que es un vector de flotantes. El 0 me dice que es una cadena. Y el 0 como de píxel corresponde en este caso al color negro. Entonces está una tupla que tiene objetos diferentes y cómo puedo mostrar precisamente el tipo de objeto para que vean que es diferente el 0 de entero al 0 flotante o al 0 de imágenes o que sea una cadena. Y entonces aquí mi tupla es rica porque soporta objetos de diferentes atributos. Y eso es lo que también está muy interesante en Julia, ya que la mayoría, todos los objetos que van a manejar se van a clasificar por tipos, ya sean arreglos, flotantes, enteros, cadenas, imágenes. Esa es una estructura para que ilustra precisamente el tipo de cada elemento. Ahora vamos a ver un poco más, para comenzar en la parte de álgebra lineal, lo que son los vectores y operaciones que podemos hacer sobre ellos. Para pedir ayuda de qué es lo que hace un comando, pueden hacerlo antecediendo un signo de interrogación y el nombre de la rutina. Por ejemplo, ¿qué hace el comando linrange? Ya vimos que usa para crear una partición. Si nosotros le ponemos run a esta celda, me despliega la ayuda, qué es lo que hace, y algunos ejemplos de cómo usar este comando. Y entonces lo vamos a usar para crear una partición del intervalo menos 2,1 y dice los argumentos que uno le puede poner, en este caso, dónde empieza, dónde termina y cuántos puntos queremos que tenga la partición, incluidos los extremos. Creamos aquí una partición del intervalo de 101 puntos. ¿Está? Y entonces, esto lo vemos, es un objeto. Si queremos aquí, nos muestra el tipo del objeto. Es un objeto del tipo linrange, cuyos elementos son flotantes. Y la idea, pues bueno, es que quisiéramos en ocasiones aplicar alguna rutina que hayamos escrito, no sobre cada, en vez de aplicarla sobre números, aplicarla sobre vectores y arreglos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Julia es posible hacer esto. El término es broadcasting y lo que hace es que vamos a aplicar la operación que deseamos, la rutina elemento a elemento. Entonces, si yo tengo aquí mi rutina de Julia, edit, voy a separar la celda. Esta es una rutina de Julia. Y parece tan sencillo como en una sola línea crear una cuadrática. Y aquí dice, esa es una cuadrática, dice un método. Porque lo que se está haciendo aquí es que nada más estamos poniendo esta función y va a ser aplicable solo para números. ¿Qué pasa cuando pongo fun de 5.0? Me da esto. Cuando le pongo fun de 5, me está reconociendo también que es un entero. Pero ¿qué pasó? Se está agregando aquí un flotante. Aun cuando yo tenga una cuadrática y le sume también y sea en enteros, ya le estoy agregando aquí un flotante. Y ya me cambió el método. En cambio, si yo le dejo el 1, pongo fun de 5, lo que me regresa es un entero.
Y ahora la pregunta es, bueno, ¿acaso esto yo lo podré aplicar a cada elemento del arreglo B? La respuesta, bueno, es que no. No puedes aplicar esa operación. Y entonces el broadcasting lo que va a hacer es aplicar esta función a cada uno de los elementos. Entonces aquí viene un enlace interesante de cómo está funcionando el broadcasting para hacer una multiplicación de vectores. Abrimos el enlace. Seleccionamos aquí el arreglo 3 y vemos cómo se va también seleccionando los de la otra columna. Lo que hace es que sobre ese eje y sobre este otro va a realizar la multiplicación. Entonces, si estoy sobre este eje, va a ubicar precisamente, va a hacer una copia de esos elementos sobre ese eje y luego una copia de esos elementos sobre este otro eje. Y cuando estamos haciendo aquí en este caso la suma, está haciendo la copia que tenemos, se la está arreglando a la de acá. Entonces de esta manera está realizando la suma correspondiente y de manera similar también puede realizar las otras operaciones como la exponenciación que aparece en la cuadrática. Entonces aquí está haciendo esto. Cuando le ponemos este puntito a cada uno de los elementos del arreglo, lo va a repetir a lo largo de una dimensión y va a hacer las operaciones correspondientes, elemento a elemento. Si se observan, el vector que tenemos es del tipo LinRange. Cuando nosotros le aplicamos la instrucción float64 con el broadcasting, lo va a hacer elemento a elemento y vamos ahora a obtener un arreglo de float64. Ya cambió, no es el mismo tipo que tenía anteriormente. Y bueno, nos gustaría entonces graficar la función PUM que nosotros tenemos aquí con el paquete plots. Entonces la graficamos. Vean que aquí aparece el vector B. El arreglo que obtenemos cuando le aplicamos el broadcasting. Un momento, lo que grafica un poco la función, puede tardar un poco. Algo más pendiente. PUM B, ahí está, el vector B lo tenemos acá. Ya está. Tenemos entonces aquí la gráfica de una cuadrática. Y quisiéramos además de esta gráfica poner otra gráfica de otra función en la misma figurita. Y es posible usando la rutina plots. Lo que vamos a hacer incluso, además de encimar otra figurita, es ponerle una leyenda que use LaTeX. Entonces vamos a ver esta nueva función que a la variable x le asigna 1 más el seno de un parámetro que multiplica a la variable. El parámetro lo ponemos de esta manera. Aquí voy a graficar mi función y observen el signo de exclamación. Con este signo de exclamación, cuando nosotros lo corremos, encimó la gráfica anterior con la nueva. Y la cadena que tenemos aquí, que usa una cadena de LaTeX, LaTeX Extreme, usamos ese paquete para que nos despliegue el valor aquí de la función y aparece el beta acá con un signo de peso para que me muestre el valor y no el símbolo correspondiente. Si yo cambio aquí el valor de beta, observen que se sobrescribió ahora otra nueva gráfica, pero ahora me aparece un 2,
que cambié el nuevo valor de beta. Y bueno, en vez de que me encime varias gráficas con el mismo beta, me gustaría crear una animación que vaya moviendo la curva senoidal cuando yo vaya cambiando el valor de la variable beta, la amplitud. Y eso es posible usando el macro @animate del paquete plots junto con el comando GIF. Y para ello, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un ciclo con esas instrucciones que ya tenemos de acá e ir variando el valor de beta en ese ciclo. Son las mismas instrucciones de acá arriba, pero ahora con este comando @animate nos va a permitir crear un ciclo. Y además esa animación se va a quedar guardada como un GIF en el directorio. Entonces vean cómo se está animando aquí la gráfica y cómo nos está mostrando el cambio aquí en la amplitud. Se va actualizando conforme la gráfica vamos cambiando el valor de beta. Para que beta nada más sea de 1.5 y nos genera nuestra primera animación. Entonces esto apenas ya vimos cómo hacer unas gráficas, encimarlas, incluso una pequeña animación. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a entrar un poquito más en la cuestión de álgebra lineal y vamos a ver ahí algunos matrices especiales, algunos temas especiales de álgebra lineal que nos permiten hacerlos de manera interactiva usando Julia. Uno de ellos es las bolas unitarias que se expresan en diferentes normas. Nos interesaría graficar la bola unitaria con la norma pésima para diferentes valores de esta norma P. Y entonces, Julia aquí ya dispone de un comando norma que viene incluido en el paquete de álgebra lineal. Esta norma permite tener diferentes, podemos poner aquí un arreglo, un número, y cuando nosotros le pasamos el vector, hace la norma vectorial correspondiente. Si le pasamos la matriz, precisamente hace la norma matricial correspondiente, para aquellos que recuerden, la norma matricial, de esta manera. En este caso, lo que tenemos aquí es como una norma vectorial. En vez de A, le voy a cambiar a B. La norma pésima de la matriz, del vector, perdón. Y entonces, me interesaría usarlo con el vector B que ya había construido anteriormente. Le sacó la norma euclidiana, lo puedo cambiar a la norma 1 o cualquier otra norma entre 0 e infinito, la norma 3. Y hay un resultado interesante también de álgebra lineal donde se muestra la equivalencia de normas, que una la puedes acotar por la otra. Lo interesante es aquí ver cómo cambia esa bola unitaria que tenemos cuando usamos diferentes normas. Y para ello lo que vamos a hacer es, vamos a graficar la curva de nivel de esta función de dos variables, la curva de nivel cuando toma el valor de 1. Entonces, vamos aquí a definir aquí, tenemos nuestra variable P, que es el que vamos a variar para la norma 1, y nuestra función que va a recibir dos argumentos, van a ser los números. Entonces ya tenemos aquí otra función que creamos en Julia en una sola línea. Lo que hace es, a la pareja de números, crea un arreglo, X, Y, y ese arreglo ya lo manda a la rutina de norma. Entonces veamos.
Tenemos aquí el arreglo con 2 y 3, le está sacando la norma 1. Recordemos que la suma de valores absolutos con esta norma y me está dando este resultado. Lo interesante entonces aquí es, bueno, obtener la curva de nivel de esta función de dos variables. Y resulta que el paquete plots a su vez nos permite hacer esto con el comando contour. Pedimos la ayuda de ese comando y dice que este comando necesita una partición en la dimensión X, en la dimensión vertical también necesita una partición y una función. Entonces, necesitamos crear aquí una partición del intervalo que nos interesa, en este caso es menos 1, 1, y vamos a hacer una partición de ese intervalo, 100 puntos, con el comando linrange que ya vimos. Entonces, estamos usando cada vez lo que hemos visto en las celdas anteriores para ir construyendo nuestros ejemplos más sofisticados. Y ahora usamos esta partición y la función que ya habíamos construido, f de p, nuevamente, para tener la curva de nivel correspondiente. Entonces, de momento ahorita la voy a correr. Y lo que me va a hacer, me va a mostrar las curvas de nivel asociadas a esta función f de p. Entonces me muestra las curvas de nivel. Pero a mí nada más me interesa solo una, que es cuando vale 1. Entonces ya tengo esta curva de nivel. Y pues si yo cambio entonces la P, que yo tengo acá, a la euclidiana, entonces la función se va a actualizar. Entonces ya no va a ser la norma 1, va a ser la norma euclidiana, y actualizó mi función, f de p. Dejo la misma partición, pero ahora la gráfica de la curva de nivel va a ser diferente. Para la norma euclidiana, un círculo. Y entonces me interesaría aquí ver cómo se comportan las diferentes normas cuando tomamos valores de P diferentes entre 0 y 20. Entonces vamos a ver cómo va cambiando esta bola unitaria. Y para ello, entonces aquí creo un arreglo. Entonces en este arreglo tenemos aquí partición del intervalo entre 0, 2 y 1. Luego una partición del intervalo entre 1 y 2. Otra partición del 2 y 3. Y que vaya tomando también una partición entre 4 y 8. Y luego esos dos valores. Para esos valores queremos obtener las bolas unitarias de la norma pésima. Y nuevamente, ya sabemos cómo vamos a hacer un ciclo. Recordemos de la manera en cómo generamos esta animación. Vamos a generar ahora una animación que nos muestre cómo van cambiando las normas unitarias. Y es lo que viene. Con el comando @animate se crea un ciclo sobre la P, donde vamos a crear nuestra norma. Y observe que cada vez que yo actualizo, se va cambiando los valores en el ciclo, la función va a ir cambiando. La función f de p. Le pasamos como argumento a la variable p y nos va a dar una función diferente en cada valor de p. Además, vamos a construir una cadena con látex que nos indique la norma pésima que estamos usando. Nuevamente la notación aquí, backslash para que antecede los símbolos de pesos de látex. Y si no le ponemos el backslash, lo que va a pasar es que va a tomar el valor de P correspondiente. Finalmente, el ingrediente aquí tenemos la instrucción contour que ya habíamos corrido
se la vamos a incorporar dentro del ciclo. Y al final vamos a crear el GIF con el objeto que crea el @anime y lo vamos a guardar. Veamos si corramos entonces esta celda. Esta celda nos va mostrando cómo va cambiando la bola unitaria para diferentes valores de la norma P. Vemos cómo se va cambiando. Aquí nos indica la norma que estamos usando. Empieza muy pequeña cuando el valor de P es casi 0 y se va ampliando esa estrella hasta formar un cuadrado. Cuando la norma es 1, se va inflando entonces para formar el círculo de la norma euclidiana. Y posteriormente ese círculo se va aproximando más hacia un cuadrado cuando vamos a ir aumentando la norma. Entonces, esta es una pequeña ilustración y de cómo podemos también usar Julia también para enseñar este material en algún curso de álgebra lineal. Entonces nos pareció interesante para que se vea también cómo se pueden de manera muy interactiva enseñar aquí este tipo de material. Y ahora que estamos visto los vectores, nos interesaría ahora manejar las matrices y las imágenes. De hecho, las imágenes son arreglos, son matrices. Y eso lo vamos a ver precisamente ahora en esta sección. Vamos a descargar una imagen y vamos a cargarla. Una imagen de la red con el URL. Noten que tiene las comillas. ¿Qué es esto? Entonces, es una cadena. El URL lo pongo dentro de comillas para que Julia lo reconozca como una cadena. Y después, con la instrucción load del paquete images, ya puedo cargar mi imagen. Va a descargar entonces esta imagen. Veamos qué es. Bueno, es una imagen de Teotihuacán. Para procesarla, de momento ahorita vamos a manejar la imagen en escala de grises con la instrucción gray. Aplicada el broadcasting a cada elemento, vamos a convertir cada uno de esos píxeles de color en píxeles en escala de grises. Desplegamos aquí nuestra imagen ahora en escala de grises. Y a esta imagen en escala de grises le vamos a asociar una matriz de números flotantes. Nuevamente hacemos la conversión con el comando float64 y el broadcasting para convertir esos píxeles de escala de grises en números flotantes. Entonces, esto me dice también el tamaño de la imagen en píxeles y el tamaño de la matriz correspondiente. Observamos que los elementos se encuentran entre 0 y 1. Entonces, a cada imagen en escala de grises se puede representar como una matriz, mismo tamaño en píxeles, pero ahora cada píxel de escala de grises corresponde un numerito flotante. Lo mismo también se puede hacer con las imágenes de color en una escala RGB, pero en vez de una sola matriz, van a ser 3 matrices, una por cada color, rojo, blanco y verde. Pues bien, vamos a modificar ahora esta matriz que tenemos. Y antes de hacer una modificación, vamos a guardarla con la instrucción copy. Entonces, esto ya me guarda una copia en la locación de la memoria que ya no se va a cambiar cuando yo modifique la matriz de mi imagen. Y la vamos a cambiar. Vamos a hacer algunos elementos iguales a 0, otros elementos iguales a 1 y vamos a introducir ruido en una parte.
y vamos a ver cómo cambió la matriz. Entonces vean, aquí en esta esquina, elementos de 1, elementos aquí se hacen 0, y en otra parte introducimos ruido. Modificamos la matriz y usamos la notación del broadcasting para que a cada elemento correspondiente accedemos a los índices de esta manera, con comas, y 2 puntos para indicar el rango, al estilo MATLAB. Pero la diferencia es que usamos estos corchetes rectangulares para acceder a los elementos de la matriz. Y nuestras funciones, recuerden, porque si yo le pongo, no es lo mismo hacer esto a que haga esto otro. Porque aquí lo que está haciendo Julia en su notación, esto es una rutina. Y esto es, con los corchetes rectangulares, es para acceder a los arreglos. Entonces vean que estamos accediendo a los índices de los arreglos y los estamos volviendo de uno por uno al valor que deseamos, ceros, unos o aleatorios. Y vamos a ver ahora el cambio en la imagen de gris correspondiente. Entonces la matriz que tenemos de números flotantes la vamos a pasar ahora a escala de grises para ver qué cambios ocurrieron cuando modificamos la matriz. Y veamos, donde introducimos 1 fue en esta esquina correspondiente a la matriz de acá, se introdujo píxeles de colores blanco, donde introdujimos las de 0 en esta parte, el píxel negro, y donde introducimos los aleatorios, números aleatorios entre 0 y 1, el ruido correspondiente. Entonces estos fueron los cambios que se aplicaron a la imagen. Y veamos el tipo de imagen que tenemos. Recuerden, la instrucción typeof es para ver el tipo de objeto que Julia maneja. Dice, es una matriz, pero sus elementos son píxeles grises, de flotante 64. Porque nosotros convertimos de números flotantes a escala de grises. Por eso nos muestra esta información. Pero ¿qué pasa con la imagen original? La imagen en escala de grises. Recordemos, la imagen en escala de grises, IMG Gray, ponemos el tipo. El tipo es diferente porque esta imagen ya venía en una comprimida en un formato de enteros y en cambio la que nosotros hicimos la pasamos a aritmética de flotante 64 y luego a escala de grises. Entonces mucho cuidado porque aquí son dos objetos diferentes. Precisamente con el comando typeof nos ayuda a identificar el tipo de objeto. Otra operación que vamos a realizar a esta imagen, vamos a cambiar las columnas para hacer un reflejo de la imagen. Entonces veamos, tenemos la imagen y la reflejamos. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es en las columnas, en el segundo argumento, empezamos desde la última columna con pasos hacia atrás de -1 hasta el último elemento. Si yo en vez de n hubiese puesto de 100, entonces nada más me muestra el pedazo correspondiente. Vuelvo a actualizar y aquí tenemos la imagen que ya debemos generar. Ahora vamos a hacer una operación que en otros lenguajes puede que no sea tan sencillo de hacerlo, porque lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a extender algunas de las rutinas de Julia que ya tiene predefinidas para que puedan aceptar otra estructura de datos. Y precisamente lo que vamos a hacer es expandir la rutina de la norma vectorial matricial para que calcule la norma 2 de la matriz asociada a una imagen en escala de grises. Fíjense que entonces aquí viene lo que es versátil en Julia, conocido como el despacho múltiple. Si ya tenemos una rutina que nosotros habíamos creado, esa rutina acepta argumentos de entrada y de salida. Y resulta
que en Julia va a hacer diferentes rutinas con el mismo nombre de norma. Cuando nosotros habíamos puesto la ayuda, cambié de modo code. ¿Está? En la ayuda de norma, ¿qué pasa cuando yo simplemente le pongo un argumento? Me está calculando la norma euclidiana, pero yo también le puedo poner más de un argumento. Camina. Y me dice que también ahora me interesa que además de que reciba arreglos, expandir esta rutina para que reciba imágenes. Y en Julia esto es sencillo de hacer precisamente porque con sus estructuras de datos, en este caso la de imagen, ustedes pueden expandir las rutinas que ya estaban hechas para que acepten ahora nuevas rutinas y hagan diferentes operaciones. ¿De qué depende? Del tipo de argumentos que reciba. Ahora va a recibir una imagen y va a hacer otra rutina. Entonces vamos a expandir la rutina norma para que me calcule la norma 2 asociada a la imagen. Entonces, mucho cuidado porque esta está nada más definida para este tipo de imágenes y es la nueva imagen que generamos. ¿Qué pasa si yo la trato de aplicar a la imagen gris original? Entonces, también es posible, pero ¿qué hice aquí para que sea posible? Cambié también el tipo de argumento que recibe la función. Pero si me dicen, bueno, no me interesa que sea la norma 2, que sea la norma 1. Entonces actualizo y ya me calcula la norma 1 de la imagen. Entonces fíjense qué curioso cómo Julia puede expandir sus rutinas ya predefinidas. Incluso el usuario puede hacer las suyas propias y con el mismo nombre, la misma rutina accede y hace diferentes tareas. Esto se le conoce como despacho múltiple. Y ese es un buen ejemplo precisamente porque ya esta rutina predefinida, nosotros ahora la expandemos para que también acepte imágenes. Y lo que hace esta rutina es manda a llamar, convierte primero la imagen a números flotantes y ya una vez que la convierte, llama a la rutina correspondiente que ya sabe cómo actuar sobre arreglos de matriciales. Entonces, esto lo que de esta manera podemos expandir precisamente Julia como si fuera tienen, digamos, el ejemplo de una receta de cocina y ustedes le quieren agregar nuevos ingredientes para experimentar. Entonces, esos nuevos ingredientes van a ser los argumentos que va a recibir aquí la rutina y la tarea que va a hacer, la mezcla que va a hacer ahora la receta de cocina, van a ser la nueva tarea que vamos a definir acá. Alternativamente, pues bueno, es un pequeño ejemplo de cómo se puede usar aquí Julia para hacer diferentes tareas con la misma rutina, cosa que en MATLAB y en Python no es posible. Entonces, esta es una enorme ventaja, porque así ya pueden ustedes predefinir sus rutinas, expandirlas y usarlas también con otros módulos. Hemos visto que las imágenes son matrices y también las matrices se pueden visualizar como imágenes. Entonces, una matriz, ejemplo, que nosotros vimos, es una matriz cuadrada donde sus elementos tiene los mismos elementos sobre la diagonal. Vemos aquí está, se conoce como matriz de Toeplitz. Y lo que vamos a hacer para hacer este ciclo, vamos a usar ciclos en Julia para generar esta matriz. Entonces, definimos el tamaño y en una sola línea podemos generar la matriz. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un ciclo sobre los elementos, sobre los renglones y luego sobre las columnas. Y dentro de ese ciclo lo que va a hacer es a cada elemento le va a asociar
este condicional, que es el mismo condicional que tenemos acá, sin la n. La n la ponemos al final. Entonces, es interesante porque está de manera muy abreviada en una sola línea, pueden obtener lo que tendrían que generar un arreglo de ceros, inicializar el arreglo, que también es posible. Inicializar un arreglo de ceros del tamaño n por n, hacer ciclos, el mismo ciclo de acá, y recorrer los elementos. Entonces, esto ilustra de una manera muy cómoda cómo ahorrarse esta notación. Tenemos acá cómo hacer este mismo recorrido, tenemos, pero en una sola línea. Estas instrucciones ambas nos dan los mismos resultados. Curioso es qué pasa si nosotros ponemos primero, cambiamos el orden. Entonces nos va a generar la matriz transpuesta. Afortunadamente en este caso, pues bueno, la matriz que tenemos es simétrica, no se nota el cambio. Y ahora quisiera visualizar esta matriz como una imagen. ¿Qué pasa? Si se fijan, por renglones, los elementos que están sobre la diagonal principal, digamos en una matriz de 10 por 10, para que se vea más sencillo, los que están sobre la misma diagonal tienen el mismo valor. En la diagonal principal ceros, en la siguiente diagonal de 0.1, todos el mismo valor de 0.1, y en la que sigue todos el mismo valor de 0.2, y así pasa con las otras diagonales. Y vamos a visualizar esta matriz como una imagen con el comando de heatmap, que es un mapa de calores. Entonces, con el comando heatmap podemos como aquí visualizar precisamente el cambio entre las diagonales. Y dice, esta matriz que conozco como matriz de Toeplitz, tiene los mismos elementos sobre las diagonales. Y lo que nos dice también aquí el mapa de colores es que es una matriz que tiene sus elementos son del mismo color sobre la diagonal correspondiente. Entonces vemos en la diagonal principal es negro y como en un gradiente de colores ese color va cambiando sobre las diagonales hasta un color más claro. Entonces esta es una manera de visualizar precisamente estas matrices como matrices de colores. Pues, en vez de los elementos, usamos los colores. Cambio el tamaño y se va a ver el gradiente un poco más fino para que se vea cómo está cambiando conforme vamos avanzando en los valores en las diagonales. Una operación que podemos hacer al estilo MATLAB es tratar de resolver una ecuación, un sistema de ecuaciones lineales, en este caso un vector de unos. Entonces, aquí estamos usando el backslash al mismo estilo de MATLAB. Si ustedes ponen la ayuda, ese backslash, para saber qué es lo que hace. Entonces, aquí les muestra la ayuda de este operador. Y en nuestro caso, pues, vean que puede recibir dos argumentos, pueden ser arreglos, y este mismo también puede recibir matrices, como ven acá, para que así resuelva el sistema de ecuaciones correspondientes. Entonces, este operador es muy, recordarán aquellos usuarios de MATLAB que también tienen esta misma notación.
Y entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo de cómo estas matrices de Toews se pueden representar como una gradiente de color que va cambiando de la diagonal principal hasta las esquinas de la matriz. Otro ejemplo que encontramos intuitivo son las matrices tridiagonales simétricas. En Julia también lo podemos hacer. Lo que tenemos es qué elementos van sobre la diagonal principal y cuáles van sobre la diagonal que le sigue. Con el comando simtridiag podemos formar nuestra matriz tridiagonal. Entonces aquí generamos, esos son los elementos de D, la diagonal principal, y los elementos de E que están en la siguiente diagonal superior, y como es simétrica, son los mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros la vemos como una imagen? Usamos el mapa de calor. Entonces vean, aquí cómo van cambiando. Tenemos los ceros, recordemos que corresponden a píxeles negros. Y lo que tenemos aquí son los valores de la tridiagonal que están entre ceros y unos, en nuestro caso. Vemos cómo esa combinación de colores se refleja para ver cómo son esos elementos, dónde están el color más claro representa los elementos más cercanos a 1 y los más pequeños son de color más oscuro. Entonces vemos este efecto aquí sobre la tridiagonal. Entonces también podemos aplicar operaciones de álgebra lineal como obtener los valores propios. El primer ejemplo lo habíamos hecho para una matriz de 2×2. Ahora esta tridiagonal es de tamaño 100%. Y con el comando eigenvalue pueden ustedes obtener valores propios de esta tridiagonal simétrica. Y con el macro @time saber cuánto tiempo tardó en ejecutarlo. Entonces, estos son los valores propios de una matriz tridiagonal simétrica de 100%. Y esto tardó este fue el tiempo que tardó. Esta fue la cantidad de memoria que usó en tantas alocaciones. ¿Y qué pasa si nosotros aumentamos el tamaño de la tridiagonal? A mí me gustaría una tridiagonal en vez de 100, de tamaño 10.000. Y ahora obtener los valores propios de esa tridiagonal de 10.000 por 10.000. Tardó 2 segundos en obtener precisamente esos valores propios. Si quisiera obtener los de 1000, también los puedo hacer, pero si quisiera ahora los de 1.000.000, ahí se va a quedar atorado. En este caso, el comando eigenvalue también tiene sus limitaciones, pero también les permite obtener, pues, al menos valores propios de esta tridiagonal para este tamaño, de 10.000. Por ejemplo, de esos 10.000 valores que ustedes tienen, les interesaría tal vez ver cuáles de esos son positivos. ¿Cuántos valores propios positivos tenemos? Lo que hacemos es precisamente usar el broadcasting para que de esta manera nos dé cuáles de los índices son positivos y cuáles no. Mediante arreglos de ceros y unos nos indican los índices que son positivos y cuáles son negativos. Y ahora este arreglo nosotros se lo volvemos a meter al mismo arreglo de valores propios y lo que nos va a regresar son nada más los valores propios positivos. Si queremos contar cuántos hay, bueno, ya una vez que tenemos el arreglo, en la instrucción len, ustedes pueden saber el tamaño del arreglo. Dice, tiene 6.700 valores propios positivos. Y bueno, de esta manera quisiera
a ver que podemos visualizar con Julia las matrices como imágenes de manera interactiva y también a las matrices como imágenes y hacer operaciones matriciales sobre ellas y luego ver cómo repercuten en las imágenes correspondientes. Un ejercicio que les quisiéramos dejar es precisamente investigar aquí qué es una matriz circular y crear el código de Julia correspondiente para que ustedes puedan generar esta animación GIF que ve acá. Esta matriz circular, nada más les repito que depende de una sola columna. A partir de la primera columna generamos el resto. Lo que hacemos es, vamos a la segunda columna, copiamos la primera, pero vamos a desplazar el último elemento al inicio. Y esa misma operación se va a repetir con las otras columnas, desplazando los dos elementos del final al inicio ahora y así consecutivamente. Entonces hay un trabajo una tarea interesante sería precisamente generar esta animación que es pueden visualizar aquí como una imagen a la matriz circular como una imagen que se va construyendo de manera iterativa al recorrer las columnas de la matriz circular. Entonces, eso es un ejercicio interesante para ver si en efecto pusieron atención. Entonces, se los dejamos también ahí de tarea, moral. Y ahora me interesaría hacer una aplicación interesante, que es la reconstrucción facial, aunque es nosotros vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hay algoritmos de aprendizaje de máquina más sofisticados para hacer esas operaciones y nuestra motivación es enseñarles aquí algunas herramientas de álgebra lineal y cómo pueden hacerlo con Julia, ya que también hemos visto en códigos de Python y MATLAB cómo hacerlo y entonces nos suena interesante ahora cómo Julia también lo puede hacer. Entonces vamos a cargar nuestros paquetes álgebra lineal, el paquete de imágenes, GTK no lo vamos a usar, Interact para interaccionar y las gráficas. Veamos aquí, tenemos 40 rostros de diferentes personas en diferente expresión facial, ángulos, luz. En un total se reúnen 400 imágenes en escala de grises de 64 por 64 píxeles. Esas escalas de grises habíamos visto que las vamos a manejar entre 0 y 1. Ok, en la carpeta en el curso, nuestro blog, van a ver aquí en archivos, imágenes y datos que usamos en las libretas, van a usar IMG Rostro, lo descargan y ahí están las imágenes. Pues vamos a acceder precisamente a la carpeta. Con el comando pwd nos va a decir en qué carpeta nos encontramos. En nuestro caso, la carpeta actual es esta. Y en esta carpeta ya descargué la carpeta comprimida que les mandamos ahí. Y esa es la ruta. La ruta es una cadena de caracteres. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué archivos están dentro de esa carpeta. Vamos a usar la ayuda para saber qué hace el comando redir. Me lee el contenido, me devuelve una cadena, un arreglo de cadenas con los nombres de los archivos correspondientes. Entonces, cuando yo lo uso, la ruta que yo le acabo de dar, me está mostrando los nombres de los archivos. Son las imágenes. Y entonces, vamos entonces a cargar ese directorio con las imágenes. Vamos a cargar una imagen de ese directorio con el comando load. Es la primera imagen de este directorio. Y vamos a ver el tipo de imagen correspondiente. La matrices en arreglos son píxeles en escala de grises, pero aquí en formatos es un formato de enteros especial para imágenes de 8 bits. Entonces, ya tengo al menos acceso a una imagen.
Y me gustaría entonces tener acceso a todas las imágenes de la carpeta. Lo que puedo hacer ahí, bueno, vamos a crear una estructura de datos que a cada numerito le asocie una imagen. Y en Julia, para ello creamos un diccionario de imágenes. Esa estructura de datos a cada entero le va a asociar la imagen y por eso vimos aquí ese tipo viene siendo aquí el segundo argumento. Es un diccionario, esa estructura de datos vacía la vamos a llenar con las imágenes que ya tenemos. Para ello vamos a hacer un ciclo. Pues bueno, ¿cuántas imágenes tengo? No nos da el tamaño de este arreglo, nombres, es un arreglo de cadenas y su tamaño es el número de imágenes. Vamos a hacer un bucle para llenar este diccionario. Entonces, para cada índice va a asignar la etiqueta correspondiente, la cadena con el nombre de la imagen y la va a cargar al diccionario. Ahí está. El diccionario, entonces, a cada índice le está asociando una imagen correspondiente. Entonces, nos gustaría de manera visual ver cómo es este diccionario. Entonces, vamos a usar nuevamente nuestros deslizadores del comando interact, el macro manipulate, para visualizar este diccionario. Vean. Entonces, yo aquí muestro cada uno de los elementos del diccionario y me voy moviendo en el deslizador para ver los rostros diferentes. Es para el del índice número 55, es este rostro, este otro rostro del índice 21, y así ya puedo tener acceso a los elementos del diccionario de una manera interactiva. Realmente lo va cambiando los diferentes rostros. Resulta que a cada imagen le asociamos una matriz, como habíamos visto con la imagen de Teotihuacán. Lo que hacemos es que la variable K, donde está el diccionario, si nosotros le ponemos qué tipo es, van a pensar, bueno, será un entero. En realidad no es un entero. Esta variable K del ciclo es un deslizador. Este objeto interactivo es un deslizador que toma valores enteros. Si queremos acceder al valor correspondiente, tenemos que usar esta instrucción K y abrimos corchetes rectangulares para acceder al valor correspondiente, 141. Entonces, a la imagen asociada le vamos a asociar precisamente la matriz correspondiente con este valor. Entonces, el índice adecuado es el de K. Nosotros movemos el deslizador de 141 a 190. Actualizamos aquí la matriz. Esa es otra matriz. Todas las imágenes son de 64 por 64 píxeles. Cada una tiene asociada una matriz. Entre 0 y 1 sus elementos. Y lo que vamos a hacer es apilar las columnas de esta matriz una tras otra, empezando a partir de la primera. Empezando de esta primera columna, apilamos las columnas en un arreglo más grandote, la multiplicación precisamente de 64 por 64. Y de este modo, a cada imagen le estamos asociando un vector con su información. Un vector de números reales, números de aritmética flotante. Iván, tienes que hacerlo más rápido porque ya se terminó el tiempo. Tiempo, perfecto. Vamos a crear entonces, viene la estructura. Estas imágenes las pueden poner en una matriz de imágenes. Ojo, matriz de imágenes. Cada columna de la matriz es una imagen. Y a su vez se le asocia la matriz con los vectores correspondientes. Vean el tamaño de la matriz. Uno de los problemas es que cada rostro es una combinación de 400 rostros, las columnas,
y queremos representar cada rostro en un espacio de menor dimensión. Para ello usamos una herramienta de álgebra lineal poderosa, la descomposición en valores singulares. No me dará tiempo de explicarlo, pero básicamente es una factorización donde la matriz se descompone en otras tres. Esta matriz te representa la matriz ortogonal. Lo que hace es básicamente hacer una rotación, reflexión. La siguiente va a estirar, a encoger a una bola unitaria de la bola euclidiana, la va a aplastar, la va a girar en un elipsoide, en un hiperelipsoide, o va a comprimir dimensiones, y la siguiente también lo que va a hacer es, va a volver a girar esa bola unitaria. Entonces aquí tenemos un diagrama de lo que está haciendo geométricamente, y esta factorización es válida para cualquier matriz real o compleja, no importa si sea cuadrada o no. Tiene relación con la descomposición en valores propios de estas matrices simétricas. Y los valores singulares precisamente son los valores propios de estas matrices. Esta herramienta matricial muy poderosa se va a usar precisamente para resolver ese problema de comprimir aquí, representar cada rostro en un espacio de menor dimensión. Calculamos la factorización en valores singulares de la matriz grandota. Tenemos estructuras de datos con cada una de las matrices y los valores singulares. Graficamos en escala logarítmica los valores singulares. Esta es muy interesante porque nos está diciendo que los primeros valores singulares decaen muy rápido. Que tal vez solo necesitemos usar unos pocos de esos valores singulares y no necesitemos usar todos. Cuando vemos, aquí esta corresponde al primer vector singular, a los de la matriz, a la primera columna de la matriz U, y que en el rostro nos dan precisamente los ojos. La segunda nos da ya un poco más de la cara. En la sexta nos da un poco de información de los lentes. Eso quiere decir que no tenemos que usar todas las columnas de la matriz U, B y sigma, sino solamente unas cuantas. Y precisamente el decaimiento de estos valores singulares nos dice esta información. Nosotros aquí les creamos de manera interactiva, cómo pueden ir comprimiendo, en vez de representar a la matriz completa, usar solamente una parte de esos, truncando la descomposición en valores singulares. Para este rostro, en vez de usar 200, cambiamos, usamos 100, 48, no es tan buena, aumentamos un poco más. Y lo mismo para los otros rostros. Una aproximación de 6, tan solo ya nos da el rostro facial, y con más detalle vamos actualizando el deslizador. Pues bien, aquí les quiero comentar precisamente, este es un código que adaptamos de Python y ahora está en el lenguaje Julia para su disposición. Con esto finalizaría lo que son las libretas del día de hoy. Cedo palabra. Si tienen alguna pregunta rápida. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Tampoco hay preguntas en Facebook. Entonces, bueno, les encargamos empezar a leer los notebooks que tenemos ahí. Si tienen dudas, nos pueden mandar mensaje. Gracias por haber participado. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, profesor Humberto. Hasta mañana.